Ya, empecemos entonces. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto verlos a todos y a todas en este foro, en nuestra quinta versión, si no estoy mal. En esta oportunidad tratando un tema muy importante para todos que nos compete a, tanto a nuestra red de revistas como a todas las universidades que participan de ella, que es la educación en las revistas científicas. Hoy día vamos a estar hablando sobre las realidades, sobre los desafíos a los que eh, los investigadores en esta área se enfrentan a diario. ¿Ok? Para el día de hoy tenemos a tres invitados, tres personas con vasta trayectoria, muy interesantes para la conversación. Vamos a partir saludando a don Daniel López Stephanie. Él es doctor de Ciencias Biológicas y profesor titular de la Universidad de los Lagos. También es director general del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESED Chile, con quienes estamos realizando este foro en forma conjunta el día de hoy. También es miembro del comité editor de la revista Evidencia Educativa. Él fue el primer rector de la Universidad de los Lagos y vicerrector de investigación y posgrado y de planificación y desarrollo en universidades estatales. Es consultor nacional e internacional en gestión y calidad en universidades. También es investigador en educación superior y ciencias del mar, con alrededor de 200 publicaciones de artículos en revistas de corriente principal y libros. Miembro de comités de editores en revistas internacionales. Bienvenido, don Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes. Em, yo intentaré colocar en contexto porque tiene características especiales a la revista Evidencia Educativa. Esta es una revista singular, en tanto siendo una revista de divulgación, es también a la par una revista científica. ¿Por qué? Porque está escrita por investigadoras e investigadores, no por divulgadores, pero está dirigida a través de un formato propio, que luego explicará Claudio, a tomadores de decisiones. Lo habitual en las revistas científicas es que esté dirigida a pares, con un lenguaje, con un formato que está dirigida a pares. Acá es a tomadores de decisiones de distintos niveles, desde niveles gubernamentales hasta de instituciones educativas de todos los niveles educativos. Ahora, el contexto en el cual se edita esta revista es que ocurre en el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESED Chile, que es una organización creada a fines del año 2017 y cuyos propósitos son lograr la cooperación entre universidades estatales o reemplazar la tradicional competencia entre las universidades estatales o los desarrollos individuales de las universidades por un accionar colectivo que sume competencias instaladas, que permita la cooperación de los investigadores en dos áreas específicas. Primero, en la investigación educativa, apuntando a la investigación de calidad, y luego a la formación avanzada en educación. Como les señalaba, esta organización, que está constituida por 14 universidades, más una corporación de derecho privado de larga trayectoria, como es el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, PIE, ocurre desde fines del año 2017. Ahora, en los últimos años, ha habido un crecimiento importante de este instituto, que está formado por 14 universidades, y en este rato están adscritos alrededor de 190 investigadores e investigadoras a lo largo de todo el país, pero también hay una fracción de investigadores que pertenecen a 6 universidades privadas, o sea, si bien es un organismo para el desarrollo de entidades estatales, para la investigación y la formación avanzada de universidades estatales, ocurre también de que hay adscritos como invitados investigadores de universidades privadas chilenas, de 6 universidades, y de 14 universidades extranjeras, principalmente latinoamericanas. Y opera básicamente en 5 áreas. Un área de gobernanza de instituciones educativas, un área de políticas educativas,
una tercera área que tiene que ver con los temas de equidad y calidad en la educación superior, un área de formación docente y justicia social, y finalmente una quinta área de enseñanza-aprendizaje en niveles educativos distintos. Ahora, para tener una dimensión de esto, en el año 2023 se generaron 56 artículos en revistas especializadas científicas de un total de 276 que eran asociativas entre investigadoras e investigadores del IESET. Además, el IESET desarrolla otras actividades, por ejemplo, generó el primer doctorado consorciado en educación entre universidades estatales, realiza corrientemente patrocinando, auspiciando eventos de investigación educativa, aproximadamente unos 20 anuales en promedio, más programas postdoctorales con chilenos y extranjeros, 20 proyectos internos de investigación en una diversidad de áreas temáticas. Entonces, en ese contexto, se dio la necesidad de cómo transferíamos, a responder la pregunta, cómo transferíamos la investigación, que tiene códigos, que tiene lenguaje, que tiene algunas dificultades para ser comprendido por los tomadores de decisión, y tras un examen, un análisis de la realidad internacional, donde no tenemos muchos casos parecidos, el buscar una revista que hiciera ese tránsito, esa transferencia desde la investigación publicada, de la investigación sancionada a través de juicio de pares, a los tomadores de decisión. Los componentes específicos de la revista los va a detallar Claudio Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Continuamos entonces. Ahora será el turno de don Claudio Rivera. Él es profesor de Historia y Geografía, también es magíster en Ciencia Política y académico del Departamento de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de los Lagos. Fue vicerrector de Planificación y Desarrollo de la Universidad de los Lagos y hoy él es el editor general de la revista Evidencia Educativa del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESET. Una vez que Claudio también termine su presentación, vamos a saludar a Luis Felipe de la Vega. Él es un sociólogo, doctor en ciencias de la educación y también investigador educativo. Él es editor en jefe de la revista Saberes Educativos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Claudio, el turno es suyo. ¿Me escuchas bien? Sí, bueno, primero que todo quiero saludarles y agradecerles a las personas que están a cargo de este hermoso trabajo colaborativo de las revistas científicas de las universidades estatales en Chile, por habernos invitado. Dada la juventud de nuestra revista y las características especiales que tiene, a nosotros nos honra que nos hayan invitado para poder compartir este espacio colaborativo. Quiero compartir con ustedes una pequeña presentación, son solo 4 láminas, pero puede ayudar a enmarcar un conjunto de ideas que queremos compartir con ustedes. Voy a compartir, ahí me dices si es que eh, lo que yo quiero que vean se ve. ¿Se ve? Clarísimo. Pantalla completa. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero reforzar es la idea que Daniel nos ha comentado, y es que este es un proyecto colaborativo. Eh, Hago el énfasis en la idea del proyecto porque está todavía en desarrollo, no es una revista completamente asentada. Estamos trabajando ya en nuestro segundo número, pero es un proyecto colaborativo. El comité editor de 6 universidades estatales. Y en los próximos minutos, en los próximos 8 minutos, les quiero compartir sus características, que son especiales, pero que constituyen una muy buena oportunidad para la investigación educativa que realizan colegas de las universidades del Estado y que son publicadas formalmente en las revistas académicas del país y del exterior, para poder llegar a audiencias más grandes, a audiencias diferentes. Yo no veo si es que avanza la... Ahí avanza. Eh,
Entonces, una primera cuestión distintiva es que el objetivo de esta revista es poder conectar el conocimiento científico formalizado a través de publicaciones en investigación educativa en audiencias mayores, en distintas audiencias que normalmente no acceden a este conocimiento o lo conocen a través de otras formas más matizadas y no a través del rigor de el trabajo de revisión de pares o la escritura que pueda conectar la investigación científica de un modo ágil, de un modo fresco, pero riguroso, de manera que pueda disponer esa evidencia para que los tomadores de decisiones en distintos niveles del Estado, las autoridades gubernamentales, parlamentarios, eh, autoridades educativas de nivel comunal, de nivel provincial, eh, eh, directivos de establecimientos educacionales o directivos institucionales de eh, eh, organizaciones de educación superior puedan mejorar la calidad educativa. Entonces, una primera característica es que el desafío de esta revista es divulgar, es poner en común eh, el conocimiento científico que ha sido producido y que ha sido formalizado. Eh, una cuestión de que también quiero destacar es que este proyecto nace como un compromiso del Instituto de Investigación Educativa con el Ministerio de Educación a través de un proyecto que tenía como nombre el fortalecimiento de la investigación y la formación avanzada en educación en el sistema de universidades estatales. Probablemente las características de esta revista estén muy relacionadas con la brecha que Daniel nos había comentado inicialmente, que era la necesidad de conectar la investigación educativa sistemática y rigurosa con entonces mayores audiencias. Ese es el desafío que esta revista se propuso. Algunas de las características de esta revista son que primero contiene conocimiento generado de investigaciones educativas publicadas. Hemos tenido para el primer número y para revisión del segundo número, que ya está en fase final iba a decir de imprenta, pero de edición digital, eh, algunos artículos bien interesantes, pero que no han pasado por el circuito de la formalización, que no han sido publicadas en revistas científicas, y entonces uno de los desafíos es no inhibir ese gesto de poder compartir ese conocimiento, sino que invitarlos a que primero hagan la ruta de la formalización, de la publicación, y luego puedan aparecer entonces en nuestra revista. Tal vez esto es, adelanto ya uno de los aprendizajes de esta fase en la que llevamos un año y medio, es que uno de los principales desafíos ha sido acompañar a los autores, a investigadores que tienen una vasta agenda investigativa, a que puedan transformar el lenguaje investigativo en un lenguaje un poco más ágil, un poco más abierto, un poco más amplio, de manera que pueda diseminarse esos resultados y esa evidencia. Las investigaciones, en consecuencia, responden a evidencias producto de investigaciones formales, pero usando entonces una redacción comprensiva para audiencias más amplias. La revista es de acceso abierto, es digital, por supuesto la distribución es gratuita y se realiza a través de medios que garanticen su difusión en audiencias más amplias. Hemos podido circular hoy día a través de campañas de mailing, también tenemos un trabajo en redes sociales, estamos en conversaciones para que el know-how desarrollado por el proyecto de revista científica nos pueda acompañar para poder depositarla en tener una mejor visibilidad, una mejor reportabilidad, que los potenciales autores puedan tener acceso y descarga a todos los números, en fin. Algunas de las otras características de la revista, tenemos previsto que la periodicidad sea 3 veces al año. Los artículos se publican
en español. Por ahora las áreas temáticas están configuradas en los distintos niveles educativos. En el primer artículo, el 40% de los artículos corresponden a materias de interés de la educación superior, como materias de gestión y aseguramiento de la calidad o los sistemas de planeamiento. Otro 60% a materias de otros niveles educativos, artículos bien interesantes, por ejemplo, que tratan sobre cómo enganchar a los escolares con la escuela, dado la crisis que enfrentamos en la pandemia y posterior a la pandemia. Investigación bien interesante que intenta rescatar la motivación de las escuelas y particularmente los profesores para poder reenganchar a los estudiantes. Artículos de convivencia escolar, artículos relacionados con la interacción educativa como una fuente importante de investigación educacional, son algunas de las materias que fueron publicadas en el primer artículo. Los artículos eh, eh, que pedimos que escriban nuestros autores deben escribirse en una extensión corta, no más de 3 páginas, sin citas bibliográficas, a pesar de que pueden sugerir algunas referencias donde puedan profundizar los conocimientos sobre el tema sobre el cual trabajaron, sin gráficas ni tablas, de modo que se trata de una escritura diseñada profesionalmente para que pueda ser comunicada en estas amplias audiencias, que es el propósito final de la revista. Con eso quiero terminar esta pequeña primera presentación y luego quedar a disposición de los invitados. Muchas gracias, Claudio. Luis Felipe, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Adelante, su turno. Muchas gracias por la invitación. También estoy muy agradecido de poder formar parte de la conversación que se hace en este foro. Mucho gusto de saludarles a todas las personas que están aquí eh, conectadas. Mi nombre es Luis Felipe de la Vega. Yo trabajo en un centro que se llama Saberes Docentes, que es de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Nuestro centro es importante como para mencionarlo, porque tiene que ver con la lógica de nuestra revista. Nuestro centro trabaja en la formación continua de profesores y de profesoras, así como otros profesionales de la educación. Y por lo tanto, el sello de lo que hacemos está en estrecha vinculación con lo que ocurre en el sistema educativo. Ya y tenemos la, digamos, la meta permanente, ¿cierto?, de ser capaces de estar en relación permanente con el sistema, especialmente con los actores educativos del sistema, y también de aprender de ellos y de ella y de visibilizar su perspectiva y sus saberes. Eso es bien importante para dar cuenta de la revista, ¿ya? Nuestra revista se llama Saberes Educativos, fue creada el año 2018 y bueno, me tocó a mí como estar en esa parte. Actualmente ejerzo el rol de editor en jefe de la revista y esta revista tenía como un predecesor, por llamarlo así, una predecesora, que era una revista que no era de orden académico, que se llamaba Perspectiva, porque este centro se llamaba, antes de ser un centro, era un programa de educación continua para el magisterio, que se reconocía por las siglas PEC. Este tránsito a centro motivó a la institución, ¿cierto?, al organismo a poder generar una propuesta que favoreciera el desarrollo de la investigación al interior de nuestro centro, pero mantuviera al mismo tiempo el vínculo con el sistema. ¿Ya? Y en esa lógica nació la revista Saberes Educativos. ¿Ya? Esta revista actualmente publicó hace un par de semanas atrás su número 13, ¿ya? Y digamos, ha tenido una historia relativamente, digámoslo así, positiva, de crecimiento, desarrollo, aprendizaje, que nos tiene, bueno, bastante satisfechas y también enfrentados a nuevos desafíos, ¿ya? Dentro de esos aspectos que yo quería mencionar antes, como analizar algunas implicancias o claves que yo creo que tiene la, el trabajo en revistas académicas en educación, por ejemplo, en nuestro país, Chile,
quería mencionar como dos claves que nosotros hemos tratado y nosotras de potenciar en nuestra revista. En primer lugar, es que, dado el vínculo que nosotros queremos mantener con nuestros profesores, con nuestras profesoras, nosotros siempre hemos tenido una política de recepción de trabajos de parte de ellos y de ellas, ¿ya? Independiente de si hay o no de por medio una investigación empírica o una investigación científica, ¿ya? Por eso nosotros generamos unos dispositivos especiales como para poder propiciar esa comunicación, por ejemplo, a través de un tipo de artículos que se llaman puntos de vista, en que las personas proporcionan un análisis de una realidad específica o de un tema de interés, claramente con alguna vinculación, ¿cierto? Con la inserción eh, en una discusión mayor que involucre a otros autores, otras autoras, otras situaciones, otros trabajos, en que esa persona pueda proponer algo, poner una visión, ¿cierto? Hacer un punto conclusivo en relación a un tema particular. Nuestra revista lo que hace en esos casos y lo que entregan en general a todas las personas que lo requieren es que nosotros tratamos de entregar algún apoyo editorial ya a las personas que publican con nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros tratamos de también, en la lógica de los equilibrios que le iba mencionando anteriormente, tratamos de equilibrar las exigencias propias de un proceso, ¿cierto? De revisión de pares y de evaluación de un artículo para que cumpla con condiciones de ser publicada, ¿cierto? Con una apertura para que personas que, si bien tienen intención de hacerlo o no han tenido posibilidad previamente o han tenido muy poca experiencia en trabajando en temas de escritura académica, están en primeras etapas de su trayectoria en ese sentido o se dedican a otra cosa, básicamente, por ejemplo, a hacer clases, ¿cierto? O a ser directivo de una escuela, etcétera. En esos casos, nosotros tenemos abrimos una posibilidad de entregar cierto apoyo, ¿cierto? Para que las personas que su propuesta es aceptada, nosotros le vayamos acompañando en la mejora de la escritura de su artículo, de tal manera de que éste se vaya perfeccionando y que cumpla con ciertas características que nosotros creemos que son relevantes para ser publicadas. Ya, de esta manera, nosotros no somos como tan rígidos ni tan duros, ¿cierto? A la hora de la selección de los artículos, ¿ya? Sino que ofrecemos oportunidades para que sobre todo quienes están en esas etapas que les cuento o que tienen otras trayectorias profesionales puedan cumplir con esta expectativa de publicar a través del apoyo nuestro. Para eso nosotros tenemos un equipo que no es muy grande, pero que a la que a esa tarea le damos relevancia, ¿ya? Entonces, la persona que se dedica a a la edición de texto propiamente tal, se incorpora en el proceso de una manera no tan episódica, ¿cierto? No tan episódica para, no sé, pues, cautelar que esté todo en perfectas condiciones de ser publicado, sino que también para entablar un diálogo que a veces puede ser una iteración, ¿cierto? Puede ser más de una vez en que nosotros les vamos ofreciendo oportunidades a esa persona para que vaya reflexionando respecto de cosas que pudiera mejorar de su trabajo. Y esa es una tarea que ha sido bien recibida por parte de las personas con las que nosotros trabajamos, sin perjuicio de que a la hora que nuestra revista también ha ido desarrollándose y tenemos ya, no sé, con más de 200 artículos publicados en nuestra revista, ya tenemos un flujo más permanente de artículos que recibir, ¿ya? Y eh, nosotros también internamente tenemos también otras metas, ¿cierto? De ir avanzando. Nosotros tenemos la próxima tarea de postular para indexarnos en Cielo. Esa es nuestra próxima tarea. Pero en esa lógica queremos mantener esta identidad que le iba mencionando. Lo que hemos hecho también en esa misma lógica es preguntarnos de qué otras maneras nosotros podemos, porque a mí me gustó, voy a hacer un breve paréntesis, me gustó mucho escuchar, ¿cierto?, a los profesores López y Rivera. A nosotros el tema de la divulgación y de la ampliación de los públicos es sumamente importante también. Y creemos que es una manera en que nosotros podemos establecer vínculos de manera estrecha y fluida, ¿cierto? Que permita relacionar el mundo de la academia con el mundo de la práctica educativa, que muchas veces hay puentes cortados, desconfianzas entre las partes, ¿cierto? Y efectivamente sea un fenómeno en que no, pese a que se genera mucha y muy rica investigación educativa, no hay
necesariamente un encuentro, ¿cierto? Ni una utilización de esos resultados de la investigación por parte de profesores y profesoras, ¿cierto? Y yo creo que desde la academia nosotros y nosotras tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros podemos hacer para que eso mejore, ¿cierto? Más que sindicar, ¿cierto? A tal o cual persona que nos interese, ¿cierto? A lo mejor nosotros, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de llevar a cabo los procesos de divulgación de nuestro trabajo, a veces no es suficientemente eh, desarrollado, no está suficientemente desarrollado o puede ser potenciado de tal manera de que ambas partes nos beneficiemos con el trabajo de investigación y con el trabajo de práctica educativa. En esa línea, nosotros hace un par de años, unos 2 o 3 años, incorporamos otra línea, aparte de la que le mencioné yo de los puntos de vista, que se llama investigación emergente. En esta línea, lo que nosotros buscamos es invitar a personas que están iniciando o que pudieran estar iniciando su carrera como investigadores o investigadoras. Por ejemplo, al finalizar un posgrado en educación, ¿ya? Eh, entonces, esas personas que han terminado su magíster o su doctorado en educación tienen una posibilidad, ¿cierto?, de que en nuestra revista nosotros recibamos su trabajo y le demos visibilidad a través de la publicación de su artículo, obviamente que cumpliendo con todas las, eh, digámoslo así, reglas que están definidas en las normas editoriales de nuestra revista. Sin embargo, dentro de esa entendiendo esa posibilidad, ¿cierto? O sea, o esos requerimientos, nosotros hemos tenido una creciente interés también de parte de esos públicos, ¿ya? Estamos actualmente, ya acabamos, no, publicamos en nuestro número 12 que se publicó en el mes de enero, artículos de el año anterior, ¿cierto? De investigación emergente. eh, Miento, discúlpeme, en el número 3 del año 2023, es decir, en julio de este año, publicamos esos artículos y ahora estamos prontos a hacer un lanzamiento del llamado a la cuarta experiencia de este tipo. Y eso nos parece que es sumamente importante también porque sentimos que eh, el ejercicio, ¿cierto? Como las barreras de entrada para acercarse, ¿cierto? A la publicación de artículos académicos, cuando las personas no tienen esa experiencia o esa historia previa, se hace difícil, ¿ya? Y hacerlo en conjunto con otras personas que están en la misma condición, ¿cierto? Contar con un espacio especial de la revista para hacerlo, al parecer ha sido de interés para que hayamos recibido interesante número de artículos. Digamos, cada año recibimos un poquito más que el anterior y para eso nosotros nos hemos puesto en contacto eh, específicamente con casas que forman a estas personas, ¿cierto? Con instituciones educativas que desarrollan magíster de doctorado en educación, a quienes les decimos, oigan, vean con sus estudiantes, ¿cierto? Esta posibilidad para que ellos y ellas puedan publicar con nosotros. A nosotros, también como revista, eso nos sirve, ¿ya? Porque nuestra revista, como busca ampliar, ¿cierto?, su margen de crecimiento, por un lado. Por otro lado, también contar con una mayor cantidad de artículos que provengan de resultados de investigación, nuestra revista también se ve beneficiada con esta presencia de una mayor cantidad y proporción de artículos que sean resultados de investigaciones académicas. Por lo tanto, todos nos beneficiamos de este sistema y hemos estado muy contentos, muy contentas con esta estrategia que les acabo de mencionar. ¿Ya? En ese escenario, a mí me gustaría mencionar dos cositas, si les parece, si me queda tiempo aún, ¿tengo tiempo aún? ¿O ya estaríamos cerrando? ¿Sí? Solo dos cositas como aspectos que yo creo que son interesantes para el debate. Uno de ellos y que creo que pueden ser relevantes tanto para quienes escriben como para quienes publican, ¿ya? Yo diría que el primero ya lo mencionamos y lo mencionó mucho más en detalle el profesor Daniel, el profesor Claudio, ¿cierto? Respecto de la necesidad de que nuestras revistas sean capaces de divulgar, ¿cierto? El conocimiento educativo a diferentes públicos de la manera más fluida posible y generando diferentes géneros para que eso ocurra, ¿ya? Yo creo que ese es un tema sumamente importante y que bueno, me parece que existan esfuerzos de distintas instituciones para hacerlo en ese sentido, ¿ya? Un segundo, son tres, la verdad, aspectos que ya mencioné. El segundo aspecto tiene que ver con el tema de la indexación, ¿ya? ¿Por qué lo digo yo, el tema de indexación, particularmente pasando, por llamarlo así, los primeros niveles de indexación por los que pasan normalmente las revistas académicas, ¿cierto? Que son, digamos, de más amplio espectro,
y con un nivel de exigencia del evaluador que indexa que es menos exigente, por llamarlo así, ¿cierto? Pero cuando uno pasa a Cielo o después quiere pasar a Scopus o a WOS, ¿cierto? Tenemos en la investigación, o sea, las publicaciones de revistas académicas en educación, un claro embudo, ¿cierto? En que tanto quienes escriben y quieren publicar en revistas indexadas desde Cielo para arriba, por llamarlo así, como quienes publican, tienen ese problema porque no existe tanta ofertas, ¿ya? Tantas ofertas de revistas académicas, por ejemplo, en español, dedicadas a la educación, ¿cierto? Que cuenten con esas características y que son, como ustedes saben, ¿cierto? Requeridas también en los procesos de evaluación y puntuación para generación de proyectos o evaluación académica, entre otras cosas, ¿cierto? Y ahí tenemos un cuello de botella porque quienes tenemos revistas, eh, también nos cuesta indexarnos en esos niveles, ¿ya? Tenemos dificultad por distintos motivos, ¿ya? Por motivos de capacidades, ¿cierto? Por motivos de financiamiento, por motivos de historia, por muchos motivos, ¿ya? Pero efectivamente se da que tenemos que pasar un largo trecho para subir en esa escala, ¿cierto? De indexaciones y por lo tanto no podemos aumentar tan rápidamente el cuerpo, ¿cierto? De revistas que estén en esas características, ¿cierto? Para ofrecerle una mayor variedad a los autores y las autoras que publiquen en revistas que tienen esas características. Yo creo que eso es como un nudo, un nudo que hay que analizar. Yo no digo que esté mal o que sea bueno, sino que estoy diciendo que efectivamente hay más personas interesadas en publicar en revistas, Cielo, Scopus, Voz en Educación en América Latina, que los artículos que están publicados, ¿cierto? Mucho más, de hecho. Y ustedes saben, en Chile tenemos muy pocas revistas de Scopus en Educación. En Cielo tenemos algunas más, pero tampoco son tantas. Y si eso se observa a nivel de América Latina, en una situación más o menos similar, a lo que se suma, que por ejemplo, eh, Fondecir, ¿cierto? Y todo el sistema de financiamiento de la investigación científica también puntúa de manera distinta, por ejemplo, Cielo Chile, que el Cielo de otras latitudes de nuestra región. Eso es un tema que me parece que es como debatible, interesante como de relacionar. Em, Había un tercer punto que en este minuto se me, se me fue, para serles honesto, pero yo creo que planteé dos temas que son como relevantes para poder conversar y agradecer sobre todo la posibilidad de poder comunicarme con las personas que forman parte de esta red y ser parte de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Felipe. Muy interesantes los puntos. En este momento dejamos abierta la conversación a disposición de la audiencia, quienes quieren hacernos algunas preguntas. No sé si hay comentarios, cuestionamientos, opiniones, etcétera. Tengo un par de comentarios aquí en el chat, pero me gustaría primero darle la palabra a alguien si estuviera interesado o interesada en hacer alguna contribución, alguna pregunta, comentario. Siento que se generó un tema muy interesante ya hacia el final de esta conversación eh, respecto de los indexadores. Bueno, mientras les doy el espacio para pensar, voy a leer aquí, hay una pregunta de Jerome. Muchas gracias, Jerome, por tu contribución, siempre presente en nuestros foros. Él dice, pregunta, ¿hay algún evento que alguno de los expositores de hoy realicen en sus instituciones universitarias para conectar las revistas directamente con estudiantes, tanto de pregrado y posgrado? Por ejemplo, algún tipo de taller, alguna charla sobre cómo publicar. Don Daniel, Claudio, Luis. Bueno, yo voy a aprovechar. Como bueno, yo mencionaba, nosotros tenemos esta línea de investigación emergente, que es la manera en que nosotros estamos promoviendo para hacer ese vínculo. Es un buen punto. Yo creo que como debe de nuestra revista en esta línea tiene que ver con estudiantes de pregrado, que no lo hemos incorporado aún dentro de nuestra política, lo que no implica que, digamos, se estén vetados, ¿cierto? Pero no hemos hecho ninguna acción afirmativa, por llamarlo de alguna manera, para que eso ocurra de mejor manera.
Respecto de talleres o charlas, lo que hemos hecho nosotros principalmente tiene que ver con el acompañamiento uno a uno, ¿cierto? Como la manera en que nosotros favorecemos ese apoyo. Sin embargo, a mí me parece de interés, ¿cierto?, que pudiéramos avanzar como en esa línea. Y aprovechando, me acordé del tercer punto que quería decir, que tenía que ver con el tema de la colaboración entre revistas, ¿ya? Yo creo que es un tema que a lo mejor da para otra conversación, pero creo yo que sería de interés ver de qué manera se unen fuerzas, ¿cierto?, entre revistas que se dedican a temas muy parecidos. En nuestro país hay muchas revistas que publican sobre temas de educación y, eh, y generar redes de trabajo, ¿cierto?, que permitan apoyarnos mutuamente. Básicamente lo que nos importa es lo mismo, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, generar esos nexos como así lo ha generado IESET, ¿cierto?, al interior de sus miembros, ¿cierto? A lo mejor si se suman otros actores y otras instituciones, eh, vamos a lograr probablemente un trabajo de mucha mejor calidad y por mi parte también como representante de esta revista Saber Educativo, toda la disponibilidad también para participar de esas redes. Muchas gracias, Luis Felipe. Don Daniel, ¿tiene la manito levantada? Sí, yo quería poner, a propósito de la pregunta, eh, el tema en una condición aún más amplia. Fíjense ustedes de que efectivamente para el tipo tradicional de revista científica, efectivamente hay limitaciones, porque en el fondo el escribir es una técnica, y esa técnica se adquiere. Idealmente se adquiere cuando uno hace una formación doctoral o hace una tesis con una persona que tiene experiencia previa, y ese saber se transfiere casi persona a persona, más que en un curso, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece muy interesante la práctica que está realizando la revista de la Universidad de Chile de abrir el espacio también a opinión. Pero uno, cuando lo coloca en un contexto más global de los tipos de revistas, y ahí voy a transferirle un poco la experiencia nuestra también, es que cuando tú requieres escribir cosas, puede haber una cierta capacidad técnica en un sector de personas para escribir artículos científicos y otras personas no, como estudiantes de doctorado recién salidos, todos deberían tener esa capacidad, pero no en todos los doctorados se adquiere, o personas que están en otros ambientes. Pero también esa dificultad de escribir la tienen los científicos connotados. Una cosa es escribir un artículo científico y otra es cómo transfiere aquel conocimiento que se logró a través de una investigación científica para que pueda ser comprendido por un parlamentario, por decirles algo. Yo siempre cuento como anécdota que a mí me llamaban de las comisiones del Parlamento antiguo y me decían, oye, ¿hay publicaciones sobre tal tema? Yo les decía, sí las hay. Las hay en inglés y les enviaba eso, pero decía, no, pero no algo más que sea comprensible, algo que podamos nosotros entender, porque los parlamentarios no tienen por qué entender gráficos, análisis de multivariados, sino que el fondo de los resultados que ahí se obtenía. Entonces, el escribir artículos pone en tensión no solamente la necesidad de lograr de que tengamos más escritores y escritoras, por así decirlo, de artículos científicos, sino que también aquello de divulgación. ¿Por qué? Porque las tipologías de revistas están cambiando. Fíjense ustedes que en lo que hemos escuchado hoy día, estoy bien agradecido de que me hayan invitado a esto, porque en realidad uno ve que están surgiendo cuestiones nuevas. Ya no está el prototipo solo de la revista científica. Lo que plantea recién Luis Felipe respecto a una revista que, teniendo un carácter científico, también tiene un carácter de opinión y mezcla ambos componentes, que es otro tipo de conocimiento. Lo único que uno tiene que naturalmente garantizar el rigor de aquello, pero es perfectamente lícito que se den estas muestras paralelas. O en el caso de la revista nuestra de evidencia educativa, que es una revista, como dije yo al principio, de divulgación, pero escrita por científicos sobre la base de investigaciones científicas, es decir, tiene también el carácter científico. Entonces, esta tipología purista de separar revistas de distinto tipo van siendo superados por las exigencias de la práctica. Y por lo tanto, respecto a lo que pregunta yo, es claramente nosotros que tenemos que tener una visión más grande de cómo llevar no solamente la escritura o la investigación a un artículo científico, sino también a otros tipos de artículos científicos. Y quiero pasar un anuncio. Nosotros, a través del IESET, hemos realizado, junto con CIMAGO, un estudio cienciométrico de los últimos 20 años de la investigación educativa en Chile, comparándolo con otros países de América Latina, comparando las realidades de nuestras universidades y de nuestros investigadores. Nosotros sabemos una cuestión general, ¿no? Que Chile ha crecido, cuando uno estandariza el número de artículos en educación partido por
número de investigadores, Chile supera a los países latinoamericanos, pero ha disminuido en calidad. Entonces está también en este tema de la indexación. Cuando uno habla de la indexación, tiene que meter el tema de los indicadores de calidad. Y voy a hacerles llegar a ti, Águeda, y a través tuyo quizás, las invitaciones, porque vamos a exponer este análisis cienciométrico en 3 universidades distintas estatales en este segundo semestre del año 2020. Y ahí van a aparecer bastantes temas de los que hemos estado conversando. Maravilloso. Vamos a quedar atentos entonces para poder compartir con nuestra comunidad, con la comunidad de la red, esa investigación. Y ya para ir cerrando, vamos a compartir con ustedes la última pregunta que tenemos aquí en el chat. La hace Jorge Godoy. Él, primero que todo, agradece, nos dice muchas gracias por sus exposiciones. Es un tema muy importante dar cabida a las experiencias y a temas en educación. Y la pregunta dice, ¿cuál es el rol que debería cumplir un comité de ética científico en este tipo de publicaciones? Dado que muchas de estas investigaciones no son investigaciones duras, sino que son experienciales. Una pregunta interesante para nuestros expositores. Bueno, perdón, profesor López, ¿usted va a dar una respuesta? Luis Felipe, yo ya hablé, puedo complementar si es que es necesario, pero tú, por favor. Gracias. Bueno, sí, efectivamente es un tema que es relevante. Y que efectivamente no es solamente requerido, ¿cierto?, en el campo educativo que estamos hablando nosotros, sino que también es visibilizado por las instituciones, incluso que se dedican a la publicación o también a los indexadores. Efectivamente, en el presente existe una mayor exigencia de parte de todas las personas e instituciones que están involucradas en estos procesos de publicación para que efectivamente los trabajos que se publiquen cumplan con ciertas condiciones fundamentales que den cuenta, ¿cierto?, de el cumplimiento de requerimientos éticos. Nosotros estamos en este minuto actualizando una norma como revista que se orienta a ello, ¿ya? Porque efectivamente tenemos que ser capaces de asegurar, ¿cierto?, que las publicaciones de nuestros artículos cumplan con esos estándares, ¿ya? Y lo que nosotros vemos en nuestros pares, ¿cierto?, otras revistas similares, es que también o ya disponen de esas normas o también están en ese proceso de exigencia, ¿cierto?, de que los artículos que publican hayan cumplido con ciertas condiciones. Ahora, el tema de si es comité de ética u otra entidad que cumple esa función, yo creo que es de harto interés, yo creo que tiene, en mi caso, en el caso de nuestra revista, no está completamente resuelto, entendiendo que nosotros tenemos autores y autoras que no necesariamente se desempeñan en instituciones que tienen comités de ética, ¿ya? Por ejemplo, las universidades tienen, las facultades, las universidades en general tienen, y por lo tanto sus procesos de investigación debiesen estar regulados